Buenas noches. Hoy en Notivisión tenemos una visita ilustre, nos visita un escritor. Estamos hablando de Roberto Ampuero, que es famoso por varios libros y novelas, y que hoy vino a nuestra ciudad, estuvo para acá presente, lanzando su nuevo libro, que se llama Diálogos con versos. Un tema que ya venía tratando en otro libro, parece, por lo menos con algo de sintonía en los años Verde Olivo, y está acá con nosotros para conversar. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, de estar acá. Gracias a ti por el honor de tenerte acá en nuestro canal. Hemos tenido pocas veces artistas en nuestro canal. Hace poco estuvimos como una contraparte, o no contraparte, en el sentido una visión histórica también con el director de los Chicago Boys, del documental, que mostrando la cara interna de lo que fueron esos años. Y ahora tenemos la suerte de contar contigo acá en Notivisión. Roberto, para entrar de lleno a lo que es este libro, cuéntanos cómo nace primero y además por qué esta aventura, que es muy poco común, de lanzarlo en las regiones, por lo menos acá en Arica. Así es. Es toda una novedad. Bueno, muchas gracias. La primera cosa que quiero decir es que efectivamente nosotros, con Mauricio Rojas, que escribimos este libro, somos regionalistas. Caso mío, yo vivo una parte del año en Chile. Cuando vivo en Chile yo vivo en Olmué, no vivo en Santiago, no vivo en una gran ciudad, y veo a Chile desde los márgenes. Las regiones son márgenes del país debido al centralismo que hay en este país. Y nos dijimos, cuando lancemos este libro, tenemos que estar presentes en muchas ciudades del país porque Santiago no es Chile. Vamos a hacer una gira que incluye 13 ciudades, de Arica a Punta Arenas. Eso es la primera historia, digamos que es importante, creo yo, aclararla. Y por eso estamos acá, con mucho gusto, y además con una cosa que es central, con el deseo de aprender y escuchar y despertar uno mismo su sensibilidad regionalista en mayor medida. Ahora, ¿por qué escribimos Diálogo de Converso? Fíjate que nosotros nos habíamos leído mutuamente con Mauricio Rojas. Tú sabes, él fue parlamentario del Partido Liberal en Suecia durante 2 periodos, profesor de Historia Económica. Por otro lado, yo soy un escritor. Nos habíamos leído mutuamente. Descubrimos que teníamos una vida en paralelo a lo largo de bastante tiempo, pero que nunca nos habíamos conocido. Así que yo le envié un email, con eso comienza este libro, le envié un email y le dije, ¿qué tal si nos encontramos cuando vayas a Chile? Porque yo vivo también parte del año en Estados Unidos. Nos encontramos, te invito a mi casa en Olmué, bajo un parrón, a conversar sobre estas vidas que son tan paralelas, tan similares. Sería bueno reflexionar sobre Chile, del Chile de Allende, hasta nuestra conversión política, porque ambos, tú sabes... Pasaron de la izquierda al mundo liberal, digamos, ¿no? Así es. Mauricio fue joven miembro del MIR, yo era un militante de las Juventudes Comunistas, nos fuimos al exilio cuando comienza la dictadura de Augusto Pinochet, y en el exilio comenzamos un proceso de evolución política, él en la digamos en la vida de Suecia, que es un país, un modelo socialdemócrata, yo en Cuba y Alemania Oriental. Y nos encontramos en Olmué el año pasado. Y fíjate que y yo esto se lo recomiendo a todo el mundo que tenga un amigo o que conozca a alguien interesante con quien puede conversar. Pusimos la grabadora. Nos pasamos realmente como 3 días conversando bajo un parrón en la zona central de Chile, y la precaución nos ayudó mucho porque nos dimos cuenta que sin guión, sin nada, íbamos tocando etapas que tal vez, bueno, para nosotros eran muy interesantes y que probablemente serán interesantes para muchos lectores. Por algo esta edición, la primera edición se acabó, se ubicó rápidamente Diálogo de Converso como el segundo libro más leído en Chile, y ahí está, un ejercicio que tiene que ver mucho con honestidad personal. Tiene que ver con el Chile de Allende, tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con el exilio, con el hecho de que estos 2 chilenos, uno en Suecia, otro en otros países, se van de su país, tienen que aprender nuevos idiomas, adaptarse a nuevas circunstancias, pero sin dejar nunca de mirar hacia Chile, sin olvidarse de Chile. Y yo agradezco que los chilenos tampoco se hayan olvidado de mí por los lectores que tengo en Chile. Oye, y bueno, un poco en esta historia de este encontrarse con una, no digo con un engaño, porque yo creo que sería todos los que abrazaron en un momento una ideología lo hicieron creyendo y con fe en eso. Y con ¿no? buena fe. Con buena fe, ¿no? Sí. No creo que nadie haya entrado, puede haber alguna excepción, pero en general todos entraron con un cierto grado de convicción. ¿Cómo fue esto de darse cuenta de que el camino no era el del cual estás tan convencido, ¿no? Sí, efectivamente, yo abracé de buena fe, siendo muy joven, con 17 años, la causa comunista en Chile. Me hice joven comunista.
no conocía el mundo, esa es la primera cosa. Y después cuando viene la dictadura militar, por razones que tienen que ver con la vida clandestina del Partido Comunista, donde yo colaboré, pero por cosas más de azar, vamos a decirlo, que lo desarrollo acá en diálogo de converso, me tengo que ir al exilio. Y me dicen en un momento prácticamente, has visto mucho, casa de seguridad, lo mejor es que te vayas. Y me dicen, ¿a dónde quieres irte? Acá tenemos una beca para ti para irte a Alemania Oriental. Yo, como había estudiado en el colegio alemán toda mi vida, podía irme a Alemania Occidental, pero como buen joven comunista dije, me voy a Alemania Oriental. Y salí para allá. Y así conocí a Alemania Oriental, después, voy a ser muy breve, Cuba, y yo decido renunciar a la Juventud Comunista en La Habana, en Cuba. Después de haber visto Alemania Oriental, de haber vivido detrás del muro por un tiempo, y 6 meses, en realidad 8 meses, y después en Cuba. Renuncio en 1976, por ahí. ¿Y por qué renuncio? Por una cosa, a ver, son muchas las razones, pero quizás una gráfica. Me pasaba una cosa muy tremenda, y siendo muy joven. Nosotros como chilenos en el exilio exigíamos para Chile en actividades, en teatro, se repetían mucho, libertad para Chile, parlamento para Chile, fin al exilio como castigo, fin a la DINA, queríamos libertad de prensa, libertad de desplazamiento de la gente, todo lo que queríamos para Chile, claro, y lo queremos también para muchos países. Pero me di cuenta que en cuanto tú salías a la calle de La Habana, a las calles de La Habana, con esa exigencia, te convertías en un contrarrevolucionario. Entonces, esta contradicción, yo dije, no puede ser que yo pida para mi patria y para mis chilenos, mis compatriotas, algo que tiene que ver con la libertad, pero para los cubanos diga, ¿saben qué más? Como es socialismo, no pido lo mismo. Ese es el camino de la hipocresía, el cinismo. Y decidí romper de esa forma con la Juventud Comunista y comenzó un camino muy largo de búsqueda, porque yo dije, no quiero ni castrismo ni pinochetismo para Chile. Y eso es importante. Y en este camino llegaste incluso a ser parte del gobierno de Piñera, claro, como ministro de Cultura. Porque yo después, a ver, esto 40 años después prácticamente, pero cuando yo vuelvo a Occidente, en 1982, yo lo único que tenía claro era que no era la vida entre castrismo y pinochetismo. Y parece una cosa tremenda, pero muy clara, ¿no? Obvia. Pero en ese momento, hay que recordar, la Guerra Fría, nos veíamos estos dos bipolarmente, entonces lo hice. Y después, ya en Occidente, en Alemania Occidental, en Europa Occidental, comienzo a interesarme por las ideas del liberalismo, por Hayek, por Isaiah Berlin, por Mario Vargas Llosa. Y no era más cerca, por último, ser socialdemócrata, pero ¿por qué llegar hasta allá? Porque a mí me pareció con la socialdemocracia que no, la chilena, la europea era muy clara, la alemana, yo viví 13, 14 años en Alemania, era una socialdemocracia chilena que no era capaz de romper y decir las verdades con respecto a las dictaduras comunistas, que tenía muy clara la película con respecto a las dictaduras de derecha y la de Pinochet en Chile, pero no lo mismo con respecto a las dictaduras comunistas. ¿Por qué? Porque tenía una alianza con el Partido Comunista. Y yo dije, yo rompí con esto y yo no puedo estar más en eso. Yo entiendo que en el pasado gente haya apoyado dictaduras. Lo que no puedo entender es que en el presente siga justificando dictaduras. Y me hice liberal. Ahora, cuando yo entro a ser parte del gabinete del presidente Sebastián Piñera, que para mí fue un gran honor representar a Chile como ministro y antes como embajador, yo llego a ese gabinete con mi historia, o sea, de alguien que condena la dictadura de Pinochet, que condena obviamente las dictaduras de izquierda, que es un liberal, que ha defendido los derechos humanos. Y desde esa perspectiva yo puedo hacer un aporte a ese gobierno que era fundamentalmente la cultura, que fue descentralizar. Fíjate, yo quiero decir esto muy claramente, fui el primero y único ministro en Chile que ha ejercido desde regiones, porque el Consejo Nacional de la Cultura está en Valparaíso. Claro. Me fui a Valparaíso, vivir en la región y ejercer desde Valparaíso. Cosas como esa. Y fortalecer todo lo que era la descentralización y la regionalización, que eran tareas concretas, muy precisas, que yo como liberal podía decir, con mi historia, con mis demandas y con mis denuncias, yo puedo ejercer y tener mi opinión propia, no pertenezco a ningún partido, y ok, como independiente acepto esta invitación que me hizo el presidente Piñera. Y en esta primera decepción de la izquierda, ¿no has sentido también un poco de decepción de la derecha con todo esto que se ha sabido de los casos de colusión desde lo político hasta lo empresarial? Bueno, yo creo que estamos, y todos compartimos esta gran decepción que hay con respecto a lo que ha llegado a ser nuestro país, o digamos, yo creo que todos compartimos esta crisis de credibilidad en lo que son las instituciones, que no está hoy en tela de juicio en Chile. La iglesia, los empresarios, las instituciones más variadas, la justicia.
Y las únicas que se salvan, es cosa muy curiosa en un país que tuvo una historia dictatorial militar, digamos, que las únicas instituciones que se salvan de la denuncia, de la crítica mayoritaria de la ciudadanía, son las instituciones uniformadas. En primer lugar el Carabinero, después el Ejército, después la PDI. Aunque el Ejército con el caso... Sí, pero es lo único que queda, claro. todo lo demás está siendo cuestionado. Y obviamente yo pienso que como liberal, esto es muy importante, el liberal está a favor del mercado porque piensa que el mercado puede solucionar mejor los problemas de desarrollo de un país que el Estado. Y eso da para discusión. Pero eso es primero. Pero un liberal no es, un liberal es pro mercado, pero no pro empresario. ¿Por qué? Porque, y lo dice Adam Smith, dice, rápidamente muchos empresarios lo primero que intentan hacer es coludirse con otros empresarios para eludir el mercado, para de esa forma engañar al consumidor, pero también engañar al mismo tiempo a sus competidores, que son los otros que sufren. Claro. Entonces un liberal está en contra de eso y obviamente condeno severamente todo lo que es esto que tiene que ver con la colusión y además que es un flaco favor a un sistema que yo pienso, y esto no tiene nada que ver con el neoliberalismo, con un mercado, como tiene que funcionar sanamente, con penas muy claras, con fiscalización. El problema que tenemos en Chile hoy es político con respecto al mercado. ¿Dónde estuvieron los políticos para crear entes fiscalizadores poderosos, con penas realmente serias, como en Estados Unidos? Claro, tipos tiemblan cuando te cae Estados Unidos. A Jadwe como voló inmediatamente. Inmediatamente, porque tú sabes, te va a llegar la pena, de que es pecuniaria, y te va a caer la multa, y te va a caer la cárcel. Y en Chile, desgraciadamente, ¿pero qué hicieron los políticos durante 25 años de democracia? Esa es la pregunta. Y por eso la gente se siente tan decepcionada, creo yo, de lo que están haciendo los políticos. Roberto, bueno, nos fuimos a otro lado, pero para volver a la escritura, porque además el tiempo ya me están haciendo señas, sí. pero después de Diálogo Converso, ¿piensas seguir en esta misma línea de contar tu historia personal y transformarlo también como porque en el fondo también es un discurso de la historia del país? ¿O vas a volver a encaminarte las novelas, la ficción? Yo creo que con Diálogo de Converso es una etapa y una necesidad que había en un momento y yo lo único que quiero es volver a las novelas. Quiero volver a las novelas de Cayetano Brulé, quiero volver a las novelas de pareja como Los amantes de Estocolmo, Pasiones griegas, La otra mujer. Eso me apasiona mucho, me interesa. Pero también quiero decir una cosa con mucha claridad. Como novelista no me interesa solamente mis novelas, mis personajes, mis traducciones que se hacen, están en 14 idiomas distintos. No, soy un novelista que también le interesa y le preocupa la política, en el sentido, me preocupa el país, me preocupa el quehacer de la polis, y en ese sentido no meto la política en mis novelas, claro, pero sí tengo opinión política y me gusta expresarla desde mi independencia y como liberal. Hoy te quiero agradecer mucho, Roberto, por habernos acompañado esta noche. Y bueno, cuando vuelvas a Arica ya sabes que tienes donde podemos venir a conversar. Y voy a volver. Ojalá tengamos ya en ese momento nuestro programa cultural para que ahí nos metamos solamente también en el tema cultural. Ojalá, voy a volver porque con tiempo a disfrutar esta ciudad. Ya, muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.